Pido ayuda económica, agradezco a todos los que me ayudan para reconstruir la iglesia que ha sido destruida. Invito jovencitos de 9 a 12 años a entrar a nuestro seminario. Sus papás deben estar bien casados por la iglesia. Invito muchachitas de 9 a 16 años a que se comuniquen con nosotros para ingresar con las religiosas. Hoy les quiero hablar de las llagas de nuestro Señor Jesucristo, que las llevó también San Pablo. Él lo menciona. Y que hoy se celebran esas mismas llagas en el cuerpo de San Francisco de Asís. Hay una iglesia allá en Roma. Yo ahí celebré misa varias veces y entré muchas veces. Está en la Plaza Argentina, así se llama, ¿verdad? Y camino al Panteón de los romanos. Esa debe ser nuestra fidelidad a la tradición de la iglesia, como algo que está impreso en nuestro cuerpo. No la debemos dejar nunca. Lo que nuestros padres nos heredaron. Es una dicha enorme conservar la tradición católica. Y el día de hoy hay infidelidad. La infidelidad se puede ver de dos maneras. Una, no tener fe. Infieles son los que no conocen a Jesucristo, no profesan la fe de Jesucristo, y hay varios grados. La perfidia es de los judíos que conocieron a Cristo y lo rechazan. Eso es, así les dice la iglesia en la tradición, perfidem, que quebraron la fe, rompieron la fe. Pero hay otro pecado contra la fe que se llama el cisma. Separarnos voluntariamente, conscientemente, de la verdadera iglesia. El cisma está muy propagado en las iglesias orientales, en la iglesia bizantina, sobre todo. Luego viene otro pecado de infidelidad que se llama la herejía, del verbo griego aireo, que significa escoger lo que me agrada y lo demás lo rechazo. Es un pecado que entró sobre todo en la iglesia romana a través de Lutero, un mal sacerdote, y después se pasó a los cismáticos de Inglaterra, que ahora son herejes y que ya absorbió a la mitad de los católicos de América Latina por culpa de los malos pastores que difundieron la famosa teología comunista, socialista de la liberación. ¿Qué nos dice la historia oral? Está escrita en algún lugar, la he visto, que fue un experimento de la Unión Soviética
que lo ensayaron primero en un país cristiano, Rumanía. Ahí los comunistas ensayaron el experimento de la teología de la liberación para después extenderla en toda América Latina. Esa teología no fue producida en América Latina, esas son mentiras. Se utilizaron, entre comillas, laboratorios de Europa, sobre todo Bélgica, y logró su cometido, dejar vacías las iglesias católicas. La herejía. Y por último, la apostasía. Renegar totalmente la fe cristiana. Renegar de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Él es nuestro Dios. Renegar de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora vemos a los malos pastores que por todo el mundo siembran la apostasía. Todas las religiones son buenas, todas las religiones son caminos para llegar a Dios. No es cierto, no lo es. Nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio: Padre, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti y a quien enviaste tú, a Jesucristo. Hay una sola religión. Y dice nuestro Señor: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, lo que yo les he enseñado. El que crea se salvará. El que no crea no se salvará. Por eso la infidelidad es pecado. La perfidia es pecado. La herejía es pecado. El cisma es pecado. La apostasía es pecado. La apostasía la encontramos difundida por los testigos de Jehová, por los mormones y por todas las sectas ocultas que la Iglesia siempre ha condenado y que ahora han penetrado la Iglesia por todas partes, desde arriba hasta abajo. Ese es el primer sentido de la fe, de la fidelidad. El segundo sentido lo llamamos lealtad, ser leales, no traicionar a la Iglesia. Y es el tiempo de la traición. Los malos pastores que se han desposado con la Santa Madre Iglesia. Por eso llevan anillo. El sacerdote es sencillo. No debemos llevar anillos. Óiganlo bien ustedes, ¿eh? No. El obispo sí lleva anillo. ¿Por qué? El Papa lleva anillo. Porque se desposan, diríamos, se casan con la Iglesia, con la diócesis, con la arquidiócesis, y hacen un contrato. El matrimonio es un contrato natural que Dios elevó a la dignidad de sacramento.
es un trato de una entrega total. Así lo hizo nuestro padre y nuestra madre. Pero ese trato, ese contrato, tiene que ser sincero. De lo contrario es inválido. Fíjense bien lo que digo, ¿eh? Yo fundé el Tribunal Eclesiástico de Tijuana. Y hay muchos matrimonios, ¿eh? El Papa Benedicto dijo que la mayor parte de los matrimonios de ahora, de los jóvenes, pueden ser inválidos. Yo no me atrevo a decir eso. Pero sí, todo sacerdote y los fieles cristianos deben de saber las causas de nulidad de un matrimonio, que es un contrato, repito. Impedimentos de edad, de parentesco o consanguineidad, impedimentos de crimen, impedimentos de vínculo, etcétera. Y otras causales son de la forma, que no estuvo bien la forma, por falta de jurisdicción o por un defecto de que no estuvo bien hecho el contrato. Y por último, los vicios de consentimiento. Y por analogía, llevando ese mundo de, diríamos, problemas de nulidad de matrimonio y aplicándolo al Papa y a los obispos que traen anillo de matrimonio, de eso es el anillo, pueden ser infieles. ¿Quién es un obispo infiel? Un papa infiel. El que traiciona lo que prometió. Hay un juramento que hacen los papas de conservar la tradición de la Iglesia intacta, de no introducir novedades. Eso está escrito. Se ha usado por miles de años en la Iglesia Católica. Y se llama ese libro el Liber Diurnus Romanorum Pontificum. Está en la Patrología Latina, repito, volumen 105 al inicio. La Patrología de Migne, latina. Y ahí se ve lo que el Papa jura de conservar, lo que él recibe como un tesoro, como un depósito, y que él debe transmitir a su vez a sus sucesores, intacto. Y el día de hoy no sucede así. De manera que hay vicio de consentimiento, que en el matrimonio lo invalida. Y por analogía, también invalida el cargo, el oficio,
eclesiástico del obispo o del papa. ¿Cómo? Sí. El dolo se llama, que es una palabra griega y se traduce al español como engaño. Tú estás engañando a tu esposa. Es un engaño, no es un consentimiento sincero. Y tu matrimonio es inválido. Por ejemplo, un hombre se casa con una mujer con la intención mala, engañosa, de traicionarla con otra mujer que ya tiene. Ese matrimonio es inválido. Una mujer se casa con un hombre con la intención dolosa de no tener hijos. Ese matrimonio es inválido. Un hombre se casa con una mujer con la intención mala, dolosa. No me caso para siempre. En el momento en que nos enojemos, yo me largo, yo te abandono. Ese matrimonio no es válido. O el rechazo total del matrimonio. Yo me caso contigo porque tú tienes papeles de ciudadanía norteamericana. Y yo no te quiero a ti, yo quiero los papeles, yo quiero ser ciudadano norteamericano. Y te utilizo a ti nada más para conseguir esos papeles. Cuando ya tenga yo los papeles, te voy a abandonar. Eso se llama un rechazo total. Y ese matrimonio no puede ser válido. Lo mismo es en los pastores malos, que se hacen cismáticos, herejes, apóstatas o pérfidos. La Iglesia así lo ha considerado siempre. Repito, por eso los obispos traen anillo en la mano derecha. Cuando yo era niño, el señor obispo daba la Sagrada Comunión y todo mundo primero le dabas un beso al anillo y luego te daba la Sagrada Hostia. ¿Oyeron? Beso y la hostia. Beso y la hostia. ¿Por qué se le besa el anillo a un obispo, a un cardenal, a un arzobispo, al papa? Esa es la tradición de la Iglesia. Porque está desposado, casado con la Iglesia. Y tiene que amarla, cuidarla. Los padres de la Iglesia, cuando se moría un obispo, ¿cómo llamaban a la Iglesia? La llamaban viuda, viduata. Esa iglesia está viuda porque se murió su obispo. Y entonces entendamos lo que está pasando en la iglesia. Pobre iglesia, madre soltera, pobre iglesia traicionada por su esposo, pobre iglesia abandonada por quien la debería de proteger, de cuidar. La palabra cura, curatela, es jurídica del derecho romano.
Y se refiere a las personas morales, a las personas jurídicas, que se equiparan a los menores. Por eso el sacerdote se llama señor cura, porque tiene que cuidar a la iglesia, como si fuera su esposa. Y todos llamamos a la Santa Madre Iglesia Madre. Que estas reflexiones le lleguen al corazón a los malos pastores, que van a perder su alma por las herejías, que no combaten o que ellos mismos proponen, por la apostasía que están cumpliendo, por el cisma que están provocando, y así invalidan, óiganlo bien, su matrimonio con la iglesia. Lo dice el derecho canónico. Quedan privados de su cargo, de su oficio en la iglesia. Estas son palabras muy fuertes para el que las entienda, Los burros, los ignorantes, pero los que sí entienden y lo siguen haciendo, se van a condenar al infierno. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.